Estamos de regreso y le recuerdo que el tema de hoy, que estamos en Semana Santa, son los pecados capitales y los políticos aquí de Jalisco. Que bueno, yo creo, Julio, que en el caso de los pecados hay que reconocer, no es un asunto privativo de nuestros políticos jaliscienses, es un asunto de los políticos prácticamente de todo el mundo. Del mundo, exactamente, creo que es el mundo. Bueno, vamos al segundo. El segundo tiene que ver con la gula y tiene que ver con no solo el tema de comer de más, que también, bueno, vemos, normalmente vemos esa transformación de nuestros políticos, de que cuando llegan los vemos a veces que en cierta condición de peso y luego vamos viendo cómo se nos van inflando en el trayecto, porque de pronto dan un paso terrible hacia los excesos. Empiezan con las comidas lujosas, rimbombantes, abusivas. Y bueno, en el caso de la gula, de acuerdo como estaba tipificado, por llamarlo de alguna manera, dentro de la visión de la Iglesia, no solo tenía que ver con los excesos en la comida, también tenía que ver con los excesos en el tipo de comida que se hace, ¿no? En las comidas caras, suntuosas, de pronto ves gente que viene de una condición socioeconómica con limitaciones, Sí. pero llegan al poder, llegan a donde hay lana, donde les pagan las cuentas, etcétera, y de pronto les aparece una afición por las cosas caras Sí, que claro. llama la atención y por supuesto Sí. nos lleva al otro tema que es el tema del alcohol, Así es. Del derroche también, Sí. como bien dices. del abuso y del derroche. Así es, como no es dinero propio, entonces ellos no tienen limitante alguno. Así es. ¿Sí? Y igualmente vienen de una condición media, o algunos de una condición todavía más humilde, pero llegando al poder y teniendo cartera abierta del erario público, efectivamente, yo creo que como si pareciera que es la primera y última vez que van a ir a uno de esos Así es. restaurantes muy lujosos, como si fuera la primera y última vez que van a comer ese tipo de alimentos exóticos. Como si fuera a acabar el mundo, Julio. Sí, pues, exactamente, Como si como fuera si a dijeron, acabar el lo mundo. que puedan comer Lo que ahorita, puedan, coman porque luego no va a haber. ya no va, exactamente, ya no va a haber, ¿no? No, inclusive es hasta grotesco, comentábamos hace un momento, por ejemplo, en los congresos, Sí. en las cámaras, en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en los congresos del Estado. Yo me acuerdo aquí en el Congreso del Estado, en tiempos atrás, hombre, lo más que yo veía en las curules ahí de los diputados eran galletas, Cacahuates. frutas y cacahuates. Hoy, si tú ves platos de esta comida china, Sí. cócteles de mariscos. Sí, sí, sí. Es realmente, y eso cuando Eso están ahí, trabajando. ahí que es visible, Para empezar, además. es decir, Así para, es. para empezar, cuando están trabajando en las sesiones. Pero no se diga cuando salen de algún restaurante a tener sus encuentros entre ellos mismos o asuntos de trabajo, dicen, ¿sí? Y entonces sí es cuando se hartan, como dice el dicho, hártense porque Ahora que hay. ahora que hay, ¿verdad? Ahora que hay. Así es que hay Y eso. bueno, con eso de ahora que hay, usted los ve en restaurantes y le insisto, gente que normalmente no acostumbraba a visitar ese tipo de establecimientos caros, usted de pronto los empieza a ver como clientes distinguidos. En algunos casos yo siempre he dicho que me llama la atención, Julio, que cuando pierden el cargo ya no los vuelves a ver en los No, restaurantes. es lo que sí, pero además Se les no- acaba la afición, ¿no? Así es. Pero con el poder no solo viene la afición por los restaurantes caros, viene la afición por los coñacs, No, por supuesto, por los las bebidas whiskies como dices, caros, así es. por los vinos tintos Así es. caros. Y luego no hay hombre de poder que no traiga un puro en la mano, Julio. No, es la moda. Porque luego empieza también el gusto por los habanos, por fumarse en unos 45 minutos un buen habano de 400, 500 pesos sin ningún problema. Es lo que te decir, que no te cuesta un habano, no te cuesta lo que cuesta una cajetilla de Por cigarrillos supuesto que no. delicados y por decir de alguna marca, ¿no? Y bueno, también con esto viene, que tiene que ver con el tema de la gula, Julio, pues las famosas fiestas de cumpleaños. Ahí Donde sí. también, cuando antes acostumbraban Sí. cortar un pastelito ahí en su casa, en la sala de su casa o en la cocina de su casa, de pronto les dan los gustos por las grandes fiestas y por los grandes comelitones Así para festejar los cumpleaños cuando tienen poder y, por supuesto, presupuesto. Así es. Lo más que a que llegaban era, aparte del pastelito en la casa con la familia y los amigos más cercanos, era
el pastelito en la oficina. Así es. ¿Verdad? Al jefe hay que llevar el pastelito, unos refrescos. 150, 120 pesos de pastelito. Así es, ¿no? Sí. Y además, antes era cooperacha. Sí. Coopérense. No, ahora no. Ahora, para empezar, el festejo corre a cuenta del festejado, Sí. en cuanto a la organización, Sí, claro. no en cuanto al costo. Así es. Ahora la fiesta es, ¿qué te gusta? Hasta para 500, 600 Sí, personas. claro, y sobre todo si el festejado es aspirante a un cargo de elección popular, pues aquí el gran reto es a cuánta gente invitaste y a cuánta gente le diste de comer. Así es. Y entonces encuentras esas comidonas de 500, 800 invitados, Así es. donde lo que menos falta es comida y alcohol. Exactamente, a eso iba. Luego, en ese tipo de festejos es bebida como si también estuviéramos en el desierto y fuera Sí. lo último que va a haber, ¿sí? Y bueno, por supuesto, los postres y las bebidas para Los digestivos. los digestivos. No, ahí no hay ningún límite para Bueno, atragantarse. hemos llegado a tal abuso, Julio, que en Casa Jalisco hemos tenido las últimas 2 administraciones estas condiciones que tienen que ver con los abusos en términos del alcohol. Yo recuerdo que en la administración pasada, la Francisco Ramírez Acuña, hubo medios de comunicación que estuvieron solicitando vía transparencia y se les negó el monto de gasto de vinos y licores de Casa Jalisco. Bebidas. Nada más de Casa Jalisco. Y se negó, yo recuerdo una justificación bastante risible del entonces secretario de Gobierno, don Héctor Pérez Plazola, que dijo que no se podía dar esa información por cuestiones de seguridad. Y bueno, en el caso de esta administración, bueno, pues también hemos visto cómo estos excesos del alcohol pues, han llevado por lo menos a un evento público, aquel famoso que yo creo que buena parte o todos los jaliscienses tenemos en la memoria, Y todo el de país. la famosa mentada del gobernador Emilio González, y bueno, otros casos que no han sido tan públicos, pero que se saben, se conocen y están documentados, como fue aquella visita intempestuosa que le hizo al exrector de la universidad, Raúl Padilla López, a altas horas de la noche, y obviamente en un estado inconveniente por precisamente el abuso del consumo de bebidas. Y bueno, esto nos lleva a estas condiciones de entender cómo estos excesos en el poder tienen un impacto mucho más grave que el que se puede tener en un ser humano común y corriente. Así es, y sin poder. Bueno, vámonos al siguiente, Julio, que bueno, de esto hay mucho que decir, siempre tiene que ver con la avaricia. La avaricia tan característica de muchos de Híjole, nuestros que políticos. es un asunto terrible. Mire, de veras, seguramente algunos de los que nos están viendo conocerán a alguien que fue su compañero en la escuela, que fue su vecino y que de pronto se metió a un partido político y le fue bien y acabó luego teniendo una regiduría por ahí y luego de ahí se ligó a la diputación y bueno, y vemos unos cambios impresionantes en el nivel de vida de la gente que no tiene que ver más que con estos excesos de acumular riqueza, pero por la vía fácil, no por la vía del trabajo, no por la vía del negocio lícito, no por la vía del esfuerzo, sino por la vía de la corrupción que lleva a esta clase política, Julio, pues a amasar grandes fortunas. Así es. Y insistimos, cuando muchos de ellos los conocimos llegar a la política en situación socioeconómica bastante limitada y que ahora los vemos viviendo pues en todos estos fraccionamientos que la gente conoce, Valle Real, Puerta de Hierro, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, pues la pregunta que siempre nos hacemos, ¿cómo le hacen? Sí, efectivamente, creo que este es uno de los pecados más arraigados en nuestros políticos. Tal vez el más visible de lo que... Y además el más visible, la avaricia. Como bien dices, ese afán de tener y tener más, que eso por lo mismo los lleva a andar como chapulines buscando de un cargo a otro, porque saben que no vivir del presupuesto ya no solamente es vivir en el error, no vivir del presupuesto es regresar a su condición original de que ya no les gusta. Clase mediero, las limitaciones, de ver en la tarjeta de crédito. Claro, de ya no viajes a donde... Y de ya no seguir acumulando, acumulando más recursos, más cuestiones materiales. Y creo para mí que el de la avaricia, es efectivamente el pecado más arraigado en los políticos.
Y mira, esto se empieza a notar cómo el político al que le empieza a ir bien y sobre todo que empieza a tener acceso a condiciones que le permiten echarse dinero a la bolsa, obviamente estamos hablando de manera irregular y de manera ilegal, vía corrupción, cómo el nivel de vida de esta gente empieza a cambiar de una manera impresionante. Vienen de una condición difícil económicamente, pero al ratito ya los vemos cambiándose de casa, unos casonones impresionantes, dejan el automóvil 4 cilindros de modesto precio por los camionetones. Así es. Ya se les hace poco andar solos, ya necesitan chofer. Se les empieza a hacer una adicción por la ropa de marca, la ropa cara, ¿no? De pronto empiezan a comprarse trajes que antes representaban a lo mejor el ingreso de 2 meses de su empleo anterior, y empiezan a competir entre ellos en este tema de los viajes. Así es. Ya no se les hace lo mismo ir a Chapala, porque para eso están Las Vegas, está Cuba, están esas cosas. Y bueno, también hasta lo que hemos visto en las últimas semanas, ya hasta viajar en avión comercial se les hace poco, Julio. Sí, eso, efectivamente. Ya hasta el avión comercial se les hace poco, se les hace que ya no corresponde a su nivel. Y bueno, entonces empiezan a voltear a otro tipo de condiciones de bienes, como los aviones privados. Vamos a hacer un corte, Julio, si me permites. Estamos revisando los tradicionales 7 pecados capitales que durante siglos fueron considerados, obviamente, los pecados más graves, y estamos analizando estos con el comportamiento de nuestros políticos en esta semana que es Semana Santa. No le cambie, queremos conocer su opinión, háganosla llegar a través de estos contactos y enseguida regresamos a continuar con los que nos faltan.